YesMin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: «Hijo, ve a trabajar hoy en la viña». Él le contestó: «Ya voy, señor». Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Éste le respondió: «No quiero ir». Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Es un diálogo que tú tienes, Señor, con los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que andaban por ahí. Y en esta parábola, en esta imagen que nos propones, claramente uno de los 2 hijos queda bien parado. Es alabado el segundo, el que hizo la voluntad de su padre. Qué importante es hacer la voluntad del Padre. Tú mismo nos dices, Señor, en otro pasaje, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Yo quiero ser como ese hijo que hace la voluntad del Padre, porque quiero ir al cielo. Tú, Señor, dices esta parábola, esta imagen, esta comparación a estos hombres religiosos, personas que leían la Sagrada Escritura, que rezaban, que frecuentaban otras prácticas religiosas, o sea, que decían que sí querían seguir a Dios, que sí querían dar culto a Dios, pero cuando tú llegaste no te reconocen como Dios, no se convierten, no se adhieren a ti. Son los que dicen sí, pero luego no van. En cambio, hay otras personas pecadoras que vivían alejadas de Dios, las prostitutas, los publicanos, que al escuchar a Juan Bautista, que al verte a ti, Señor, haciendo milagros, hablando con sabiduría, perdonando, ellos se convierten. Y tú les dices, estos que al principio dijeron que no, luego dicen que sí. Y estos son los que conseguirán el reino de los cielos. Estos son los que entrarán en la gloria. De este pasaje, inmediatamente entendemos lo necesario que es rectificar. Nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para convertirse. Y con esta idea me venía a la mente aquel caso famosísimo de el conocido rey del aborto, aquel doctor norteamericano, Bernard Nathanson, que estuvo involucrado en más de 75,000 abortos. Es muchísimo. Fue de los que inició con el aborto y que se convirtió en los años 90, con casi 70 años de edad, se convierte al catolicismo. En un artículo te cito unas palabras que leí. El temor al juicio final, temor al que no le había preparado su formación judía, le llevó a la teología católica, que da acogida a la culpa en el sacramento de la confesión. Con este se obtiene la absolución impartida por un sacerdote humano como el penitente, que puede asegurarle que está limpio y que alguien, escribe Nathanson, alguien murió por mis pecados y mi maldad hace 2000 años. El Dios del Nuevo Testamento se me aparecía como una figura amable, magnánima y comparablemente tierna, en quien yo podía buscar y al fin encontrar el perdón que había buscado tan desesperadamente durante tanto tiempo. Qué maravilla la confesión, qué maravilla entender y vivir el perdón de Dios. San José María recordaba muchas veces esta idea diciendo, un Dios que crea es maravilloso,
Vemos la creación, la perfección de las criaturas, la belleza, la variedad, un gran signo del amor de Dios por nosotros. Pero un Dios que perdona es todavía más admirable. Pues este hombre percibió el perdón de Dios porque el pecado que tenía encima era grandísimo. Más de 75,000 abortos. Él había participado y otros tantos pecados. Él se da cuenta de que el aborto está mal cuando llegan los ultrasonidos y puede ver un poquito más que hay algo ahí adentro de la mujer que se está moviendo. Y fue creciendo poco a poco su rechazo al aborto hasta que participa en grupos pro vida. Además de eso, dice el mismo artículo, comenzó a cuestionarse su propia vida. Una posibilidad era suicidarse, no solo por los abortos que había realizado, sino también por sus 3 matrimonios fracasados, por haber violado el juramento hipocrático que prohíbe el aborto y por no haber sido un buen padre para su hijo Joseph. Bueno, y también había participado, sus primeros abortos fueron los de sus propios hijos. Tremenda la culpa que cargaba sobre sí. Pero descubre en la confesión, descubre en la verdad de que tú, Señor, moriste por nosotros, por nuestros pecados, que ya nuestros pecados tú ya los cargaste en la cruz. Y estás esperando que nos acerquemos a ti para derramar esa gracia que nos perdona y nos sana. En estas palabras tuyas, Señor, en esta parábola del hijo que rectifica, nos hablas de lo importante que es rectificar y que nunca es tarde para rectificar. Pues ayúdanos a ser personas que rectifican, que se convierten. Ahora que estamos en Adviento, es un muy buen tiempo para confesar, hacer una buena confesión. Si es que hace tiempo no la hacemos, buscar un lugar en el cual nos podamos reconciliar con Dios, obviamente respetando las normas de higiene y de distancia, y etcétera, ir a confesarnos, importantísimo. Si no lo hemos hecho hace algún tiempo, pues ahora tenemos la gracia de Dios, siempre la tenemos, pero en este tiempo fuerte de conversión, de gracia, pues hay más ayuda del cielo para reconciliarnos con Dios. Qué importante rectificar en la confesión, pero también rectificar en otros momentos cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo malo, pedir perdón a Dios, pedir perdón al prójimo. Antes de acostarnos, qué buena práctica es hacer un breve examen de conciencia en el que le damos gracias a Dios por las cosas buenas y le pedimos perdón por las cosas malas. Ay, ¿todos los días hacemos cosas malas? Sí, todos los días. El justo peca 7 veces al día. Con la luz de Dios, con la oración, con el silencio, pues podemos, con la ayuda de Dios, darnos cuenta que efectivamente somos pecadores, que todos los días tenemos motivos para pedirle perdón a Dios, darle gracias, pedirle perdón y siempre hacer un pequeño propósito de ser mejores. Si vemos que fue un pecado grande el que cometimos, pues hacer el propósito de confesarnos a la brevedad. Otra enseñanza que podemos extraer fácilmente de este relato del Evangelio es el procurar ser personas de palabra. Qué bueno habría sido que el hijo mayor dijera, sí voy, y que hubiera ido, y que el hijo menor hubiera dicho, sí voy, en vez de no voy, y al final que hubiera ido también como fue. Pues que nosotros seamos personas que dicen que sí y que lo hacen. Tú, Jesús, tú eres el Hijo unigénito de Dios que viene aquí a la tierra con deseo de hacer la voluntad de su Padre. Y lo dices. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y al final obedeces hasta la muerte y cruz. Y también, pues la hija predilecta de Dios, nuestra madre, que dijo, he aquí la esclava del Señor, y que estuvo toda su vida haciendo la voluntad de Dios, estuvo toda su vida sirviendo a Dios, alabándolo. Pues Madre nuestra, ayúdanos a ser buenos hijos, a ser como Jesús, a ser como tú, personas que dicen que sí y que al final lo hacen. Pero si somos débiles y te decimos que no,
y nos alejamos de Dios, que sepamos también ser humildes para rectificar, dándole esa gran alegría a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.